Hola a todas y todos, bienvenidos a este espacio. En el podcast de hoy abordaremos algunos paradigmas de la pedagogía y conoceremos cómo han influido en la transformación de la escuela. Sin duda alguna nos hará conocer cómo la pedagogía ha experimentado cambios a lo largo del tiempo y cómo han contribuido en la forma en que concebimos y llevamos a cabo la educación en las escuelas. Asimismo, haremos un recorrido histórico que nos permitirá ver cómo estos paradigmas han sido marcos conceptuales que guían la práctica educativa, apoyándonos en la manera en que se comprende el aprendizaje en cada uno de ellos, el rol del docente y del estudiante, lo cual nos permitirá entender cómo ha evolucionado la pedagogía para responder a los desafíos del siglo XXI. Hoy la historia de la pedagogía nos lleva al paradigma tradicional, el cual aparece en el siglo XVII en Europa. Para San Giorgio, en 1994, el alumno que asistía a clases se le consideraba como una pizarra en blanco, donde se registraba el saber, y era el docente quien transmitía el conocimiento. Él era el único que podía impartir saberes en el aula. Enfatizaba en la memorización de conceptos y repetición. Sin embargo, con el paso del tiempo y el auge de la tecnología, se fue dejando atrás. Sin embargo, vemos que aún unas escuelas son partidarias de este paradigma. Por otra parte, así como menciona Carrera y Mazzarella, 2001, el paradigma sociocultural establece los fundamentos teóricos que relacionan el aprendizaje, el desarrollo psicológico, la educación y la cultura para entender y mejorar los procesos psicológicos y socioculturales en el aprendizaje. Vernadsky creó una teoría donde exponía que los contextos sociales y culturales donde el alumno aprende en un entorno específico, una forma de describir la interrelación entre el ser humano y el proceso de aprendizaje para lograr el crecimiento intelectual es mediante el uso de herramientas en la aplicación de actividades que ayuda a desarrollar nuevas habilidades. Por consiguiente, concebimos la educación formal como la base en la profundización de procesos intelectuales. Se debe comprender desde un proceso de apropiación de cultura, siendo el profesor un mediador del aprendizaje. Según Watson, la base fundamental del paradigma conductista está representada por un reflejo condicionado que vincula la conducta y el comportamiento de los seres humanos mediante un proceso de relación estímulo-respuesta que asocia la respuesta y el estímulo que la provoca. Señala que es el maestro quien toma el rol de emisor activo. Puede ofrecer formas de evaluar, modificar la conducta de sus alumnos mediante la presentación de estímulos adecuados, donde el alumno aprende observando a otros. Induce a apoyar las conductas positivas sustituyendo las conductas no deseadas por habilidades. Pero la participación del alumno no es óptima. Su desempeño tiende a ser pasivo dentro del aula, ya que se acostumbra a cambiar de conducta por adquirir un premio y no por mejorarse a sí mismo. La enseñanza pretende cambiar la conducta del alumno y los contenidos son dados con rigidez. Patiño, 2018. Actualmente emplean varias técnicas conductistas en el sistema educativo para estimular el estudio y reforzar las conductas adecuadas en el aula. Algunos ejemplos de cómo el conductismo modifica el comportamiento de los alumnos son mediante acciones positivas, negativas y de castigo. En este punto tendremos el paradigma pedagógico humanista, el cual busca potenciar cualidades humanas de los estudiantes en todo su ser cognitivo, emocional, social, espiritual, y se focaliza en el progreso de la autonomía, responsabilidad y la autorreflexión. Esto nos quiere decir que el estudiante será el centro del universo en el aula, el cual con la guía del docente le permitirá, por medio de experiencias significativas, tener nuevos saberes, enfrentar su mundo, tener un pensamiento crítico de lo que pasa alrededor.
Es ahí cuando el humanismo se convierte en un aliciente para la sociedad, buscando que el estudiante se desarrolle como un ser pensante que solo busca su libertad. Esa libertad que solo la da un pensamiento independiente, ya que la pedagogía nos dice que se debe fortalecer esos procesos por los cuales el niño puede ser autónomo y pueda desarrollar sus habilidades por medio de un trabajo asociado a los seres que están en su entorno para que vivan en armonía y en equidad. Como menciona COSIA 2016 en una columna del Espectador, la cual dice: la educación colombiana necesita estimular el desarrollo y la implementación de una educación humanista que fortalezca el pensamiento crítico. Y es ahí donde vienen las preguntas como: ¿por qué deberíamos tener o formar pensamientos críticos en Colombia? Y es necesario transformar el pensamiento del ciudadano colombiano, ya que es necesario tener una idea clara y transformación social que permita que las comunidades trabajen en conjunto para construir una sociedad más equitativa y social. Continuamos con el paradigma psicogenético. Esta teoría fue desarrollada por Jean Piaget. Se relaciona íntimamente con la teoría constructivista, la cual dice que el conocimiento se construye activamente en la mente del estudiante por medio de la interacción con la información y las experiencias. Las escuelas que siguen este paradigma buscan crear entornos de aprendizaje que promuevan la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes. El aprendizaje significativo de Ashwell juega un papel importante puesto que hace énfasis en los procesos mentales internos del estudiante y en cómo se construye el conocimiento. Hernández, 1998. Sostiene que asumían posturas en las que el docente pasaba a un segundo plano. Por tanto, la escuela ha ido buscando métodos de enseñanza que fomentan la reflexión y la comprensión activa, guiándolos hacia unos procesos de enseñanza-aprendizaje más centrados en el estudiante. Por su parte, Vygotsky 2015 afirma que los procesos de aprendizaje significan encontrar las mejores formas de adaptación en los alumnos para adquirir el conocimiento teniendo en cuenta una interacción entre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo del estudiante. Nos encontramos con el paradigma de la pedagogía crítica, la cual fue fundada por Paulo Freire, citando a González 2006, quien sostiene que la pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural. A la vez plantea objetivos como la controversia de la forma de subordinación que crean inequidades, de tal manera que busca analizar y transformar las estructuras sociales y educativas contemporáneas, preocupándose por entender de manera crítica y analítica cómo perduran la desigualdad y la opresión. Entre las características de la pedagogía crítica encontramos examinar las estructuras sociales, culturales, que influyen en la educación, forman estudiantes con conciencias críticas teniendo una participación activa y transformadora en su conocimiento, para que logren contribuir a cambios positivos y fomentar el diálogo, la colaboración en el aula, destacando la diversidad y la inclusión para así transformar una sociedad más justa y equitativa. Es por eso que la pedagogía crítica ha ido desafiando los paradigmas tradicionales y ha promovido la transformación social. Como sabemos, estos paradigmas son un tema amplio. Sin embargo, es importante conocer cómo han influido en la transformación de la escuela y la educación, mencionando a menudo coexisten en las prácticas educativas actuales. El desarrollo de la pedagogía ha llevado a un entendimiento más extenso y flexible del proceso educativo, aceptando la importancia de ajustarse a las necesidades actuales de los estudiantes, con el fin de crear ambientes más asertivos
y efectivos en el aula.